Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 5 en la que vamos a tratar acerca de los títulos de crédito. Esto es un tema que ha traído gran controversia dentro de toda la legislación porque en sus orígenes se ha ido modificando y moldeando. También existen algunas particularidades que nuestra legislación toma en cuenta para el cobro o algunas modalidades que no son tan comunes en la práctica comercial, por ejemplo, el pago a plazos de algunos títulos de crédito que vamos a ver en su momento. Vamos a pasar a revisar nuestro temario. Vamos a hablar sobre las generalidades y las características que va a tener cada título de crédito, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las obligaciones societarias. Vamos a dar algunos ejemplos prácticos, algunos consejos que se tienen que hacer y en la actividad que se va a realizar al final de esta exposición citaremos correctamente cuáles son aquellos puntos que distinguen a uno de otro y a su vez podremos elaborarlos sin necesidad de tener un formato ya preestablecido de papelería para poderlo celebrar. ¿Cuáles son las generalidades? Bueno, los documentos son necesarios para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, si tenemos un pagaré, dice pagaré. Si dice letra de cambio tal cual. Es decir, el nombre que implica cada uno de los títulos de crédito viene implícito dentro del mismo documento, pero no solamente se refiere a que la literalidad de estos documentos sea una de sus características, sino también que así como se describen, pagaré a la orden de, o debo y pagaré a tal persona la cantidad, y se precisa con números y letras la cantidad a describirse en cada uno de los documentos, a eso se refiere la literalidad. Otra de las características que se menciona es la incorporación, que en su momento cuando veamos el pagaré lo vamos a describir con toda precisión y teniendo la imagen en su momento en la diapositiva respectiva vamos a analizarlo juntos. La legitimación, la literalidad y la autonomía. Los títulos de crédito están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La podemos buscar directamente en la página de la Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico Nacional. También la podemos buscar en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores o en alguno de los buscadores por vía internet, poniendo únicamente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y se va a desplegar. Y sería muy bueno que empezáramos a leer de qué habla esta ley, qué es lo que pretende, cuál es el objetivo, cuáles son los títulos, existen algunos otros, cuáles son las modificativas que hay, las obligaciones legales que tienen cada una de las partes que se obligan a la celebración de estos títulos de crédito. De tal manera que vamos a pasar con la primera letra de cambio. Nosotros podemos ver aquí que tenemos una imagen que se subió a esta presentación en la cual aparece textualmente una letra de cambio, pero es un título de crédito por el cual una persona que se llama girador ordena a otra, que es el girado, que pague una suma de dinero a su propia orden, es decir, al girador o a la de un tercero, ya sea me pagan a mí o a otra persona le van a pagar esa cantidad de dinero, que se llama tomador o tenedor, bajo la observancia de los requisitos exigidos por la ley y con la garantía solidaria de las personas que firman el instrumento, quiere decir el fiador. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? La letra de cambio es un documento que ya casi no se usa, aunque en la mayoría de los contratos mercantiles siempre se señala, pues una letra de cambio. Años atrás, cuando se tenía que sacar algún vehículo mediante un crédito financiero con la empresa automotriz, se firmaba una serie de letras, una de 20, una de 35, etcétera, y bueno, se iban poco a poco conforme se iban a celebrar el contrato o se hacía el pago de las mensualidades, nos regresaban una letra de cambio. Y era común decir, bueno, ya recogí una letra, ya nada más me quedan 5. Como si fuera la letra de cambio, el contrato tal cual. Aquí, ¿qué es lo que sucedía? Que la automotriz celebraba además un contrato con una persona física para poderle dar un crédito sobre el vehículo automotriz. Posteriormente hacía una doble figura jurídica al que se firmara una letra de cambio.
Esto es, si por la vía civil nos demandaban y no dábamos cumplimiento al pago de las mensualidades fijas en cuanto al vehículo, entonces se iban por la vía ejecutiva mercantil y nos cobraban las letras de cambio. Hay dos cosas. Sí tenemos que distinguir muy bien, o letra de cambio o el contrato principal, porque hay dos figuras diferentes. Para los títulos de crédito no importa el origen, es decir, no importa si fue una deuda, no importa si se lo preste a algún familiar, no importa si fue un estado de emergencia. Simple y sencillamente lo que le importa a la letra de cambio es que el derecho literal que se encuentra en este documento es el que se va a cobrar. Aunque nosotros podamos argumentar, esta letra de cambio tiene su origen en un contrato de compraventa a plazos de un bien determinado, pues no importa. Esta letra de cambio tiene su origen porque mi mamá me la pidió y bueno, a su vez se la firmó o se la endosó a alguien más. No importa. Lo que importa es justamente lo que está señalando este documento. Entonces tenemos que tener muchísima atención cuando vamos a celebrar algún contrato con una persona física o moral y saber si además del contrato que estamos firmando, que tiene una validez jurídica, nos obligan o condicionan a la firma de letras de cambio o de pagarés. En el pagaré vamos a ver un ejemplo que es clásico, que ahora se ha utilizado en nuestro derecho mexicano y en los actos de comercio, que es el insertar los pagarés en las facturas. Pero bueno, tenemos aquí algunas de las características. No quiere decir que esta letra de cambio que se encuentra ahora escaneada de la marca que señala ahí, sea obligatoria para que tenga validez. Nosotros podemos llevar a cabo una letra de cambio. Nosotros podemos fabricarla, diseñarla según nuestras condiciones. Quiero también comentar que existen algunos contratos con instituciones bancarias en las cuales ya viene implícita esta letra de cambio y no se parece tal cual, no está letra de cambio y además insertan una imagen de papelería o algún diseño con anterioridad establecido. Simple y sencillamente, si nosotros queremos hacer una letra de cambio, acudamos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en su momento veremos cuáles son los requisitos que señalan aquí. Vamos a mencionarlos. El número, es decir, uno de cuántos, una de 2, una de 5 o solamente es el número 1, la letra. El lugar de la expedición. Para algunas entidades de la República Mexicana es sumamente importante señalar el municipio. El municipio o la población donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque dependiendo el lugar donde se haya celebrado, existen juzgados a los que podemos asistir. Un ejemplo es, el estado de Veracruz es un estado amplísimo, de tal manera que nosotros no podemos poner Veracruz, Veracruz, porque estaríamos entendiendo que es la ciudad, Veracruz. Pero si ponemos, por ejemplo, Guayacocotla, Veracruz, que es uno de los lugares o los municipios que se encuentran justamente en la sierra, bueno, ¿a dónde nos va a tocar? ¿Nos tocaría Córdoba, Veracruz o nos tocaría quizás los juzgados que se encuentren en algún otro lugar más cerca de este municipio de la sierra? ¿O tendremos que irnos directamente, no sé, más hacia el norte, hacia el sur? Así, de esta manera, en el lugar de expedición tenemos que señalar justamente el lugar, pero puede ser el lugar donde las partes en un momento dado puedan convenir o donde mejor convenga para el litigio, si sabemos que vamos a litigar este asunto, es decir, se lo vamos a dar a algún abogado especialista y que pueda llevar a cabo el cobro. El día con número, el mes obviamente con la letra y el año es completo. No hay año 09, 08, 07, el año es 2000, 2005, 2010, 2015, 2009, 2011, pero no hay la terminación 0 y fracción, o 11, o 12, o 13. Tenemos que poner el año completo. Y bueno, por es la cantidad justamente, y ahí venimos, se señala también a nombre de quién, la cantidad que se recibe, cuál es la garantía que se deja y la firma. Este tipo de documentos, todos los títulos de crédito se puede prestar a que se objeten en cuanto a su validez
y que se señale que las firmas que aparecen no son auténticas o que fueron arrancadas a través de violencia o en su momento la desconocen y solamente fue falsificado. Si fuese ese el caso, entonces se tendría que ofertar una prueba pericial en grafoscopía para que a su vez en el litigio correspondiente se determine si efectivamente corresponde o no la firma a quien lo estampó o a quien se le atribuye. Si el problema sería el documento, que es un documento desgastado, es un documento en el cual, no obviamente con este diseño que se compran en las papelerías, pero si fuera un diseño que nosotros realizamos y se firmó, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pueden decir, es que el documento está alterado. En sus orígenes no era así, estaba insertado dentro de un contrato y fue desprendido. Si hay dudas en cuanto a los documentos, bueno, se puede ofertar una pericial en documentos cuestionados, de los cuales van a poder identificar. Y si vamos más allá en cuanto a la alteración de las tintas que pudiese haber o un cambio de coloración que haya, bueno, se puede ofertar una pericial también en química para que determinaran las tintas con las que fueron elaboradas. Cada uno de los problemas que van a traer aparejados en su momento un título de crédito, existe una prueba pericial para que de esa manera se pueda dilucidar y únicamente de manera indiciaria le pueda dar luz al juzgador y emita la resolución correspondiente. Tampoco quiere decir que a través de una prueba pericial que recaiga sobre un título de crédito tendrá el 100% de garantía para poderse ganar o perder un juicio, puesto que, como lo he mencionado antes, solamente es una prueba indiciaria, es decir, da indicios suficientes para que el juez los tome en cuenta. Sin embargo, la ley es muy clara con respecto a los testigos, con respecto a la prueba confesional y con algunos otros medios de prueba que señala la ley. Por eso no debemos de dejar a un lado, pero en su momento tenemos algún problema con la letra de cambio, ¿qué peritos podemos ofertar? Por lo menos tener la idea y acudir con un profesional en la materia. El artículo 60 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice, de consignar, ¿qué debe de contener? Bueno, la mención de ser letra de cambio. No podemos dejar de omitir esta palabra. Digamos, sí, efectivamente es una letra de cambio, no puede ser un pagaré, pero tiene que venir inserta como este requisito que señala la primera fracción, letra de cambio. Y el segundo, la expresión del lugar, día, mes y año en que se suscribe. Tercero, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Es incondicional. Por lo tanto, no tiene que sobrevenir un acto para que esto suceda. Simple y sencillamente, al momento de exigirse, se tiene que pagar. No existe la condición o una condición jurídica previamente establecida por la ley o que en un fallo de un juez nos obligue al pago. Simple y sencillamente es una orden incondicional. El nombre del girado, como la fracción cuarta, el quinto, el lugar y la época de pago, es decir, en dónde y cuándo. ¿Dónde la voy a pagar? Si la celebré quizás en una entidad de la República Mexicana y quiero que me la paguen en alguna capital de algún estado, bueno, señalar la capital del estado y el día justamente cuando debe de hacerse. Si no cumplimos con estos requisitos, simple y sencillamente estamos hablando que es una letra de cambio en la cual pues no cumple y de tal manera que puede ser desechada. En algunas ocasiones, cuando firmamos alguna letra de cambio, no se pone esta fecha, simplemente se deja en blanco. Si se dejase en un momento en blanco y nosotros tuviésemos que intervenir en este acto jurídico, tenemos que testarla, que es poner una línea. En el espacio correspondiente se pone una línea y es un elemento para dejar inválido. Siempre se tiene que cumplir con los requisitos legales. De lo contrario, estamos hablando que existe una invalidez. Hay quienes dicen por ahí, ¿sabes qué? Con esta letra de cambio, con la que llevo a cabo todos mis trámites, la voy a guardar esta pluma con la que escribí para que si en algún momento llegan y se contradicen en cuanto a la tinta y quieran decir que abusé de ese espacio y lo puse según mi conveniencia, pues será suficiente. Bueno,
en un momento dado se tendría que acudir ante un perito y intervenir los peritos para determinar en su momento. Pero sí es importante mejor cumplir desde un inicio con los requisitos que señala la legislación. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, es decir, ¿a quién? Nombre completo. Porque muchas veces nada más mencionamos doña María Jiménez. Bueno, doña María Jiménez, ¿qué? Doña María Jiménez de Pérez. Y resulta que doña María Jiménez de Pérez no es doña María Jiménez de Pérez, sino que a lo mejor es María de los Ángeles Jiménez Rivas. De Pérez porque era su esposo, pero su nombre completo es ese. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando se va a llevar a cabo la expedición de alguno de los títulos de crédito, es importante cerciorarnos del nombre de la persona. Es decir, sobre todo si vamos a insertar este tipo de datos en estos documentos, porque de lo contrario sería inválido. Si nada más señalamos, ay, es que nada más tengo el primer apellido, entonces no lo suscribamos. ¿Por qué? Porque jurídicamente no es la persona a la que estamos buscando, ni la persona que va a suscribir este documento, título valor. La firma del girado de la persona que suscriba su ruego en su nombre. Es decir, aquí hablamos de algún tercero que puede intervenir. Elementos personales de la letra de cambio, es decir, cómo se le va a llamar a cada una de las personas que va a intervenir este título de crédito en este acto jurídico. Y es un girador o librador, persona física o moral que firma el documento y da la orden al girado para que acepte y pague el documento. Señalamos muy bien aquí persona física o moral. Si es una persona moral, ¿quién estaría a cargo? ¿Sería cualquier otra persona que trabaje? Quizás un apoderado legal o cualquiera que trabaje en la empresa. De todas maneras, con eso es suficiente y firma. Bueno, tiene que tener esa característica un representante legal para poderlo hacer, porque está representando a la empresa. El girado, quien va a atender dicha orden. C, el beneficiario o tomador. Primer tomador del título. El derechohabiente del mismo persona cuyo favor se expide. Yo expido una letra de cambio a nombre de X persona. Quiere decir que es la primera persona, pero también se puede endosar en su momento y ya no sería la primera persona. Entonces el beneficiario o tomador se le considera a la primera persona. El tenedor es el legítimo poseedor del documento, puede coincidir con el beneficiario o el endosatario. Es decir, la persona que legalmente tenga ese documento y hasta algunas veces de manera ilegal, fuera de derecho, esta es la persona que se le llama tenedor. Él tiene la posesión de este título de crédito. El aceptante es el grado cuando acepta pagar el documento y lo hace constar firmando el documento en el anverso. Generalmente se firma en el anverso, pero si tenemos solamente en un solo plano, se hace la letra de cambio y se ponen todos los requisitos, no hay anverso. Esto es para aplicarse al formato que acabamos de ver hace un momento. El endosante, quien transmite el título a un tercero mediante su firma al dorso del documento. Cedo los derechos de la presente letra de cambio en favor del señor tal, o en favor de la señora, o en favor del C, que es un ciudadano tal. De tal manera que si lo cedemos, efectivamente estamos cediendo, estamos endosando. ¿En qué documentos es donde vemos más este tipo de endosos? En los vehículos. Es muy común que una factura que se tenga de algún vehículo se endosa. Simple y sencillamente nos evitamos un contrato de compraventa, tenerlo que redactar o acudir con un abogado para que nos lo haga y simple y sencillamente endosamos en la parte de atrás ese derecho que se tiene con esa factura. Lo ideal en la actualidad es celebrar un contrato de compra-venta, sobre todo para evitarnos alguna responsabilidad o vinculación en algún otro ilícito. Y en cambio aquí, bueno, aquí es una letra de cambio. Esta figura jurídica sí permite el endoso a un tercero. Es decir, si se lo vamos a transmitir a ese tercero, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque tiene implícito el valor.
porque el derecho viene implícito en la redacción del mismo documento. Así que no habrá más consecuencias que cobren. El endosatario, aquel que recibe el título mediante el endoso. Recomendatario, girado subsidiario para aceptar o pagar la letra, según el artículo 84 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Domiciliario, persona en cuyo domicilio habrá de pagarse el título. Avalista, aquel que garantiza con su firma el pago de la letra y por parte del aceptante, ya sea el endosante o el girador. Es decir, tenemos un aval o fiador, pagador. Si se queda en un momento dado señalado un aval o un fiador, si no nos paga la primera persona, pues nos puede pagar su aval. ¿Por qué? Porque solitariamente están involucradas en esta deuda que se está contrayendo. De tal manera que, bueno, generalmente se pide que exista un aval y dependiendo el monto de la letra de cambio o del título de crédito, si lo acepta la figura jurídica, entonces se podrá escribir. Bueno, es el aval y además se acompaña una copia de las escrituras de un bien inmueble o de algunos títulos que sustenten la cantidad por la que está quedando como aval. ¿Para qué? Para que en un momento dado se ahorre la investigación si hay una litis. Es decir, ya no hay necesidad de ir al registro público de la propiedad o del comercio para solicitar esa investigación y saber qué bienes se encuentran a nombre de esta persona que es el aval. Vamos al siguiente título de crédito. Es un pagaré. Es algo muy común que hemos visto. ¿Quién no ha sabido cómo se llevan a cabo los pagarés, cómo los conocemos físicamente? Pero la ley señala que es el título de crédito que contiene la promesa incondicional. Otro de los aspectos importantes, al igual que la letra de cambio, es que es incondicional. No hay condición antes para poderse llevar a cabo. De una persona llamada suscriptora de pagar a otra que se le denomina beneficiaria o tenedora una suma determinada de dinero. De tal manera que en el pagaré debemos de pagar esa cantidad tal cual. Existe, cuando veamos la diapositiva más adelante con las características que tiene el pagaré, veremos que una de ellas es que se puede pactar un interés legal. ¿Y qué problemas ha dado en la actualidad el tener que pactar un interés legal? Porque hay personas que se dedican pues a prestar dinero con un interés muy alto, de tal manera que el interés legal lo rebasan y quizás puedan pactar hasta un 15, un 17%, un 10%. Y aun y cuando el interés legal sea menor, de todas maneras se puede hacer válido. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la voluntad de las partes se manifiesta y están de acuerdo en pactar un interés, aunque sea por arriba del legal, existe y subsiste el acto jurídico. Es decir, no importa cuál es el interés legal, siempre que no sea exorbitante y que hayan manifestado las partes su voluntad en celebrarlo. Si existe esa voluntad de ambas partes de poder celebrarlo, no es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la voluntad de las partes contratantes está por encima de lo que pudiese establecer la ley como un interés mensual mínimo o un interés anual. De tal manera que este es un aspecto muy importante porque ninguno de los otros títulos de crédito se va a repetir. Ni la letra de cambio ni el cheque podrá en su momento repetirse de esa manera o insertarse un interés legal. Mencionábamos que en la letra de cambio, años atrás, se firmaba una serie de letras de cambio para pagar un vehículo. Entonces, si se firmaban estas letras de cambio, no había un interés. ¿Cómo podría existir después un interés cuando en un pagaré me estaban exigiendo quizás un interés y en la letra de cambio tenía yo dos contratos? Un contrato en el cual estaba solicitando un crédito o un pago a plazos que me lo podían exigir y otro en el cual tenían además que cobrarme un interés si fuera letra de cambio. Resultaría absurdo, pero sí se daba. La incorporación
como característica de todos los títulos de crédito y que en el pagaré es más fácil detectable. La ley dice que los títulos son documentos necesarios para ejercitar el derecho que en ellos se consigna. Lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué dice? Pagaré, letra de cambio, cheque. ¿Se pagará la orden de quién? Ese es el derecho que viene en un momento dado señalado para ejercitarse directamente en contra de la persona que no lo pague o que lo detente o sustente. La legitimación para que el tenedor de un título de crédito pueda ejercitar el derecho se requiere además de la posesión del título que lo detente legalmente. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que si se acude a algún bufete jurídico para la cobranza de algún pagaré, nos dicen, firme por favor en la parte de atrás? Y bueno, inocentemente se firma. Y ellos señalan o pueden rellenar el espacio, cedo los derechos del presente pagaré en propiedad o en procuración. En propiedad quiere decir, le estoy pasando la propiedad de este documento tal cual. O únicamente en procuración para que procure el pago respectivo. Es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntar si nosotros tenemos un pagaré y en su momento lo queremos endosar. ¿Lo endosamos para que procuren el cobro o se los vendemos? Claro, obviamente no podemos ahí señalar, vengo a vender el presente pagaré, simplemente se endosa en propiedad. Y la literalidad. El derecho que se consigna en el título de crédito es literal. Esto significa que el deudor se obliga en los términos del documento. Es decir, lo que dice es a lo que se está obligando, al interés y a la cantidad en su momento. Tiene que coincidir muy bien la cantidad con números y con letra, aunque la legislación es muy clara al señalar que lo válido es lo que está escrito con letra, también es necesario que coincidan. Porque cuántas veces hemos visto unos números que realmente parecen una bella obra de arte, pero no el número que estamos queriendo interpretar. Un 7 que parece un 4, un 9 que parece un 6, imagínense al revés, ¿no? Y bueno, entonces sí es por eso muy, muy importante poderlo llenar. La autonomía. El derecho consignado en el título es autónomo en cuanto a que cada uno de los tenedores del documento tiene un derecho propio, independiente de los anteriores tenedores. Es decir, si originalmente a mí me deben una cantidad de dinero por lo que se haya generado y llevé a cabo, celebré un pagaré, lo que tengo que hacer, si ya no lo quiero tener, bueno, puedo endosarlo a nombre de alguien más. Esa otra persona, ese tercero, tiene derechos en sí mismo sobre el documento. No se van degradando, no se van modificando, no es que estos derechos se hayan transformado como existen algunos contratos mercantiles en los cuales la calidad de la persona que la tenga o en su momento del deudor se modifiquen. No, simple y sencillamente la calidad es la misma y ese derecho se respeta aun cuando yo no haya sido el beneficiario o en su momento no haya sido la persona que la suscribió o simple y sencillamente sea un endosatario o alguna de las calidades que señala nuestra ley. Cada uno tiene sus derechos bien delimitados y bien establecidos. Nosotros vemos en esta imagen, al igual que en la otra imagen que pasamos con anterioridad, que el pagaré pues tiene un formato ya establecido. Hay quienes ya no lo elaboran, pero que los requisitos que señala este documento pagaré, en algunas facturas se inserta en la parte de abajo. Es decir, se recibe alguna mercancía o algún bien y de repente viene la parte de abajo y nos dicen, muy bien, recibió la mercancía, por favor, despuesito de unas líneas muy delgadas, ponga su firma aquí donde dice firma. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Vamos a ir al pizarrón para poder explicar gráficamente. Si tenemos una factura y la factura viene la descripción, el número de la factura, la fecha
y a su vez a nombre de quién se suscribe, la cantidad y la descripción del producto, el subtotal y el total. En algunas se señala el IVA y después el total. Algunas de las facturas vienen con una línea. Después de una línea, vienen unas pequeñísimas letras que señala, debo y pagaré a la orden incondicional de la persona que señala con el nombre al tenor del presente, la cantidad de, y vuelven a poner la misma cantidad. Un ejemplo. Nuestra factura es un total de 100 pesos. Y aquí, con pequeñas letras, se escribe los elementos del pagaré. Y una línea más abajo señala, esa sí se alcanza a leer, firma. Y nos piden que cuando recibamos la mercancía, pues estampemos nuestra firma aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No ponerla aquí, porque además de estar recibiendo una factura, estamos nosotros firmando un pagaré. Entonces, ¿qué hacemos para recibir esa factura? Bueno, tenemos dos formas. Una, testamos, rayamos la parte de abajo donde dice pagaré e interés. No firmamos aquí. Al estar testado esa parte del pagaré no tiene valor jurídico. ¿Por qué? Porque no debe de ir ni con enmendaduras ni tachaduras, de tal manera que ya no es válido. Y el resto de la factura, si es por 100 pesos, podemos poner $100 dentro de un círculo y nuestra firma. ¿Para qué? Para que se avale única y exclusivamente los 100 pesos, pero de la factura, no del pagaré. El pagaré queda invalidado. Y si nos dicen, no, es que usted tiene que firmar aquí, no te voy a firmar ahí, porque esto es un pagaré. De tal manera que, no, bueno, lo que haremos, esto es, en la práctica, ponemos una línea sumamente marcada, en la cual está al fondo del pagaré y firmamos lo demás. Y nos quitamos de problemas. ¿Por qué? Porque es ilegal. Es la inserción de dos cosas jurídicas, dos actos jurídicos completamente diferentes. Ahora que lo sabemos, debemos de tomarlo en cuenta. Porque de lo contrario, entonces estaríamos celebrando no solamente un pago de pesos por la vía civil o un pago, una obligación en una factura, sino que además de eso estamos librando un pagaré por el cual incondicionalmente tendremos que pagarlo. ¿Nos pueden demandar las dos cosas? Claro, y de manera independiente sí. El pagaré, al igual que los títulos de crédito que vamos a ver, traen aparejada ejecución. Quiere decir que se ejecutan en el momento en que lo estoy solicitando. En un juicio ejecutivo mercantil, y yo señalo que hay esta deuda, bueno, en el momento del emplazamiento a juicio, cuando voy y le notifico que existe esta demanda en su contra, puedo embargar los bienes suficientes. Al embargar los bienes suficientes, se trae aparejada esa ejecución. Entonces, imagínense, por una factura por la cual es completamente diferente quizás que se origine un contrato de compraventa a plazos, pues además tengo que estar firmando un pagaré. En la parte de atrás para el endoso, cada uno de los endosos tiene que estar bien distinguido. Vamos al pintarrón para señalar algo. Suponiendo que este es el anverso de un pagaré, y la intención es poder endosar. ¿Qué se hace? Bueno, tenemos que poner la fecha.
día, mes, año. Y posteriormente cedo o endoso, que es la palabra correcta, el presente documento en favor de y el nombre de quien lo estamos haciendo. Y nuestra firma. Ponemos una línea en la que hacemos válido única y exclusivamente lo que está escrito. Si vendría otro endoso, pondríamos igual. Día, mes, año y el endoso en favor de alguien más y la firma y una línea. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Pues porque de esta manera, ordenadamente, nosotros sabremos en quiénes y en qué fecha se hicieron los endosos respectivos, para evitar la manipulación de estos documentos en juicio. O que se ponga una fecha en la que simple y sencillamente ya no existía o no había relación jurídica alguna entre las partes. Esto es muy, muy importante. Voy a borrar. El cheque es un título de crédito en virtud del cual se da a una institución también de crédito la orden incondicional de pagar a la vista de una suma determinada de dinero a cuenta de una provisión para establecida en un convenio respectivo. Es decir, una persona celebra un contrato con una institución bancaria, a través de la cual se abre una cuenta. Esta cuenta bancaria puede ser una cuenta de cheques y nos dan una serie de cheques para que a su vez se puedan hacer otro tipo de contratos o dar cumplimiento a otros contratos como la compraventa o simple y sencillamente en los actos mercantiles como una garantía. Nosotros los hemos conocido, sabemos perfectamente bien cuáles son los requisitos que deben de tener y hasta ahora, si los doblamos de más, bueno, podemos romper alguna de las bandas de seguridad que tienen y no nos lo pagan. O si la firma no coincide, también los cajeros señalan, no coincide la firma, como si fueran peritos. No es así, simple y sencillamente que están tomando las medidas de seguridad o no le caíste muy bien y simple y sencillamente no te lo quiere pagar. Pero el cheque, ¿qué más implica? Con el cheque se pueden comprar algunas otras mercancías a plazo. En algunas centrales de abasto de la República Mexicana, el nombre de una persona o empresa tiene un valor sumamente importante del cual se puede dejar en garantía un cheque. Es decir, si yo estoy dispuesta a comprar quizás jitomates y la intención es poderle pagar a plazos, pero a su vez yo celebré con anterioridad un contrato de compraventa acerca de algunas otras verduras, vamos a ponerle aguacates, con una empresa y él me dio un cheque y me dijo, ¿sabes qué? Pero lo vas a cobrar dentro de 10 días y yo acepté ese cheque. Con este mismo cheque puedo en un momento dar a cuenta de los jitomates que acabo de celebrar a cabo este contrato de compraventa. Es válido, es algo muy, muy, muy común. Ya está en el argot, se señala, es un cheque de hule. ¿Por qué? Porque rebotó. Simple y sencillamente hay cheques que no son válidos. Entonces, sí es muy importante aquí señalar que los requisitos, bueno, están previamente establecidos y los diseños pueden variar dependiendo la institución bancaria que los expida. Pero es muy claro, está la fecha, a nombre de quién se tendrá que librar, la cantidad y la firma o las firmas en caso de tener una cuenta mancomunada. ¿Qué aspectos también son importantes en el cheque? ¿Se podrá acaso endosar este cheque? Claro. De hecho, cuando nosotros vamos en su momento a cobrar un cheque o lo vamos a depositar, tenemos que endosarlo en la parte posterior y poner nombre, nuestro domicilio y hasta nuestro número telefónico. Y en algunos casos, algunas instituciones nos señalan que tengamos que poner el número de nuestra identificación que estamos exhibiendo en ese momento. Pero otro aspecto importante en el cheque es, ¿qué pasa cuando un cheque no tiene los fondos requeridos? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo podremos cobrar? ¿Tendremos que denunciar penalmente? ¿Nos quedamos con él y
bueno, de brazos cruzados y ya jamás podremos cobrarlo? Vamos a resolver una de las incógnitas. Si un cheque nos expiden el mismo y después de haber llevado a cabo un juicio ejecutivo mercantil con una sentencia firme en la cual no haya manera de poder cobrarle, ¿por qué? Porque no tenga los recursos económicos, hasta ese momento podremos denunciar el delito de fraude específico. Antes no. ¿Por qué? Porque se tiene que vincular primeramente con las leyes civiles. La legislación penal es la última que se va a utilizar para este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque es la última instancia que se sigue. Es decir, no por deudas de carácter civil la gente se tendrá que ir a la cárcel, porque iría en contra de lo que señala nuestra Constitución. Pero si una persona libra el cheque, cierra la cuenta bancaria, la cancela y además utiliza para hacer algunas otras cosas, bueno, tendríamos que narrarlo tal cual y así y acreditarlo ante la gente del Ministerio Público para determinar que efectivamente estamos hablando de un fraude específico. Pero si falta alguno de los elementos por acreditar, simple y sencillamente no estamos hablando de un fraude. Estamos hablando de un juicio ejecutivo mercantil por un título de crédito que no tuvo en su momento la liquidez para que pudiese ser cobrado. Y bueno, entonces tendríamos que acudir primero con una autoridad meramente civil. ¿Qué pasa si nosotros llevamos a cabo un contrato de compraventa de algún servicio o un bien y de repente nos dan un cheque y este cheque llegamos a ventanilla y nos dicen no tiene los fondos suficientes? Bueno, entonces, ¿podremos cobrarlo a plazos? Claro que sí podremos cobrarlo a plazos. Podemos señalar, bien, no tiene a lo mejor en este ejemplo los 5,000 pesos que se señalan. ¿Por 2,000 pesos? ¿Por 3,000 pesos? Por lo que tenga en ese momento el cuentaviente, por esa cantidad, deme usted a cuenta del cheque. En los actos comerciales, lo que importa en su momento al comerciante es tener esa actividad en las cuentas porque necesita cubrir las deudas que vaya contrayendo al paso del tiempo. Entonces, ¿podemos nosotros cobrarlo en parcialidades? Claro que sí. Podremos ir a la institución bancaria y señalar, por lo que tenga solicito, pero ojo, si nosotros señalamos que efectivamente estamos de acuerdo con esa parte, a lo mejor tenía nada más 1,000 pesos o 1,100 pesos, estamos conviniendo automáticamente que nos lo paguen a cuenta. Quiere decir en parcialidades y conforme vaya teniendo. No podemos en su momento decir, ay, ¿sabes qué? Nada más me dieron 1,000 pesos, pero ya lleva 2 meses y no tiene un solo centavo. O no me conviene, estoy yendo casi diario y nada más tiene 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos y así nunca me va a acabar de pagar. Bueno, conveniste en un momento dado de manera no expresa con la otra persona en que fuera parcialidades. Por lo tanto, no puedes demandar en su momento el cumplimiento en su totalidad, porque ya estás de acuerdo en que se haga de manera parcial, poco a poco el pago. Para el caso que no tenga fondos, es mucho mejor. Es mejor que te paguen a plazos y poco a poco y recuperas tu capital, a que en su momento pues no tengas absolutamente nada y te quedes con un documento el cual te va a costar más caro quizás tenerlo que ejercitar por la acción civil o penal respectiva. Esto también sucede en el pagaré o en la letra de cambio. Si existe el riesgo de que el tenedor de este pagaré haya hecho la amenaza latente de que te voy a demandar este pagaré y aparte la factura, y si nosotros tenemos la oportunidad de retener este pagaré un solo instante, ¿a cuánto es? Ah, es tanto, perfecto, déjame verlo. Y podemos poner a cuenta 3,000 o 5,000 o 4,000. En ese momento la otra parte está aceptando, aun cuando no quiera, que se le pague a plazos. Entonces, sí es muy, muy importante, ya sea que si tú vas a solicitar el pago de tu cheque o solicitar el pago de tu pagaré, pues
que le saques una copia fotostática y le digas al deudor, ¿sabe qué? Esta es, aquí está. No, permíteme el original lo resguardo. Usted sabe cuál es la cantidad. Con todo gusto, deme a cuenta. Y en la copia fotostática sí le podemos poner a cuenta, si es que así te conviene. Y si en un momento dado dices, ¿sabes qué? No, porque si se lo das, corres el riesgo que lo destruya, lo altere o te ponga cuenta y no te pague o te pague cuando quiera y como pueda. Igual en el cheque. Entonces, estos títulos son muy importantes que si tú los tienes, los sostengas, los retengas en su momento y solamente los exhibas si vas a ejercitar alguna acción o si te conviene con la otra parte que haga el pago en las parcialidades. De lo contrario, los tienes que mantener bien resguardados, porque en los actos comerciales es muy común que haya gente que te libra un cheque y después te lo pida para cambiártelo por otro, lo destruye y ya no existe el título valor. Y efectivamente, ya no existe el título de crédito y no le puedes cobrar. ¿Por qué? Porque tendrías que irte a un juicio primeramente que se llama de jurisdicción voluntaria para que reconozca la deuda y posteriormente iniciar un segundo juicio para que le puedas cobrar. Y eso lleva tiempo y lleva dinero. Sí, es muy importante. Por eso dentro de las características que está y que tiene cada uno de estos títulos valor es que trae aparejada la ejecución. No puedes dejar de tomar en cuenta esto porque va a traer consecuencias que seguramente te pueden afectar. El artículo 176 de la misma legislación que estamos checando señala que los requisitos deberán de ser la mención de ser cheque inserta en el texto del documento. Todos dicen así, cheque, tan es así que señala con unas letras muy amplias, chequera, pero cheque número, ok, esa es la inserción de la palabra cheque. El lugar y la fecha en que se expide con los mismos requisitos que señalamos hace un momento en la letra de cambio. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar de pago, la firma del librador, el lugar, la fecha en que se expide y el lugar de pago, si no se indican, la ley los va a presumir. Es decir, si no señalo la fecha, perdón, el lugar y la fecha, bueno, en el cheque lo va a asumir que efectivamente ya se encontrará quizás en el mismo lugar en donde se expidió el mismo. Ahí pareciera que nuestra legislación suple esa deficiencia y es de esa manera. La institución de crédito recibe el nombre de librado y quien da la orden incondicional del librador a favor de un beneficiario, también llamado tenedor o tomador. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son las características que hacen diferente a un título de crédito y otro. Quizás las funciones que realicen sean las mismas. Una persona me debe, a otra persona le tengo que cobrar, alguien queda más como aval y en su momento, ¿quién tiene la posesión de este título de crédito? Pues sí, las funciones pueden ser exactamente las mismas, pero dependiendo del título de crédito que se ha de llevar a cabo ese acto jurídico, depende el nombre que le va a dar la ley. No todas pueden ser lo mismo. Tenemos también otro, que es el recibo. Ese documento que parece que no tiene ningún valor cuando nosotros llevamos a cabo una compraventa, una transacción, no tiene absolutamente nada. ¡Ay, dame mi recibo! ¿Y ese para qué nos va a servir? Pareciera como que hay un recibo, los tiro a la basura. No, a mí no me interesa. No. ¿Por qué? Porque sí tiene validez jurídica. Documento mediante el cual se comprueba que se ha pagado cierta cantidad de dinero o bien o servicio en el cual se debe consignar. Y tenemos del lado izquierdo lo que es la parte de un talonario que se queda generalmente y el recibo de dinero que es el que se desprende y se da. Y igual se señala número, bueno, por la cantidad en pesos, recibimos de fulanito, sutanito de tal, la cantidad de letra y número. Perdón, por concepto de el pago del servicio de luz, porque podemos a una persona darle X cantidad de dinero por el pago de determinada cantidad y este recibo sí efectivamente tiene validez jurídica.
Asimismo, si se recibió la cantidad en efectivo o en cheque o en especie, según sea el caso, quién la autoriza, la fecha y quién recibió de conformidad. Este es un documento en el cual es válido como un medio de prueba también, pero la ley lo señala también como un título, de tal manera que lo que se consigna en este recibo de pago tiene validez jurídica. No es solamente, pues me hizo un recibo simple, pero lo que sí vale es una factura. No, tiene valor jurídico también. Me dio un recibillo ahí nada más de papelería. Claro, pues está establecido en la ley. Sí tiene un valor jurídico. Entonces, muchas veces porque no conocemos las disposiciones legales, pensamos que no tiene ningún valor jurídico y que solamente si dice factura número tal y viene el Registro Federal de Contribuyentes, estaremos hablando que tiene realmente validez jurídica. Uno de los graves errores que se tiene al pensar que esto simple y sencillamente no sirve de nada. Requisitos del recibo. Cantidad con número y letra, ya lo hemos mencionado, porque el concepto de qué, por qué, para qué, bien claro. Por concepto de pago. ¿De pago de qué? Pues por concepto de servicios. ¿Servicio de qué? Hay que especificar muy bien. Si en un momento dado tenemos la duda de saber y poder describir la función que se está realizando, consultemos a un especialista. Seguramente nos podrá asesorar de la manera correcta para llenarlo. La fecha en que se realizó el pago, el nombre de quien entrega el dinero y el nombre y firma de quien recibe ese dinero. Hasta ahorita hemos visto títulos de crédito que son más comunes y que tenemos acceso con ellos, de los cuales es de naturaleza quizás más mercantil, por así señalarlo, y que hemos tenido más contacto, ya sea de manera personal o porque un tercero tenga conocimiento de la existencia de este tipo de títulos de crédito. También existe otro, que son las obligaciones societarias. En una sociedad, cuando se constituye, se aporta un capital determinado. Este capital se llama capital social, lo vimos en la sesión pasada. Este capital social forma el patrimonio de la sociedad. Sin embargo, cuando se necesitan hacer gastos extras o se necesita invertir e inyectarle dinero fresco a nuestra sociedad, ¿a través de qué lo vamos a hacer? Si tomamos el capital social, bueno, entonces estamos tomando el dinero de la constitución de la empresa para que más o menos funcione o para que funcione correctamente. De tal manera que dependiendo la calidad, la credibilidad que se tenga y los gananciales que se expongan en el mercado bursátil, nosotros podemos expedir obligaciones, esta obligación societaria. ¿Qué quiere decir esto? La manera de poder inyectar capital fresco a nuestra empresa es a través de esta figura jurídica debidamente reglamentada también en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y también en disposiciones especializadas. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es? Bueno, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, es un valor. Una obligación de este tipo es un valor. ¿Qué características tiene? Solo pueden hacerse o permitirse en serie, seriadas, una tras otra. Se aplican las normas bursátiles y lo que señala la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aplicamos dos legislaciones. Todo lo referente a la ley bursátil y también lo que señala la legislación aplicable, que es la General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son títulos registrables y deben inscribirse en el Instituto de Valores. Claro, tienen una serie de requisitos y no nada más surgen así porque sí, no se compran en papelerías y tampoco nosotros los podemos elaborar. Tiene una serie de requisitos que la ley señala para qué, para la protección y la expedición de estas obligaciones. Es decir, si una empresa que tiene certeza en el mercado bursátil o es un nombre reconocido y cumple con todos los requisitos que señala
la legislación aplicable puede expedir estas obligaciones, de tal manera que son simple y sencillamente valores, los cuales sí se pueden convertir en acciones. Claro que sí se pueden convertir, pero si a nosotros nos interesa adentrarnos dentro de este título de crédito, esta obligación, de este valor, bueno, única y exclusivamente tendremos que leer un poco más a fondo nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para poder conocer cómo funcionan, y si no, en un momento dado también lo podemos, hay algunos blogs de derecho económico o de derecho bursátil en internet, los cuales refieren con especialistas, bueno, qué es lo que hacen, cómo funcionan, cuáles son sus características primordiales, qué pasa en caso de, si sucede tal cosa, qué pasa si sucede tal, qué pasa si no sucede. Bueno, de tal manera, si nos interesa, podemos adentrarnos al estudio de estos valores. Señala el numeral 1, cuando la Asamblea Extraordinaria, estamos hablando de la misma sociedad, decida hacer una emisión de obligaciones, debe hacerlo por declaración unilateral en el acta protocolizada ante notario público. Hay un fedatario. No nada más es algo que llevemos a cabo y quizás entre mis amigos o los demás socios, pues vamos a expedir obligaciones. Pero ¿y eso cómo? Aquí nos reunimos y lo hacemos. No, tenemos que ir ante el notario público e inscribirse en el registro público de la propiedad y del comercio del lugar en donde están los inmuebles. Entonces hay un requisito legal. Sí, efectivamente. Y hay una obligatoriedad de hacerlo público. Y cuando la garantía ofrecida sea inmobiliaria o en el registro público de la propiedad y del comercio, del domicilio social, en el caso de una garantía diferente, el acta de protocolo debe contener los datos que va a señalar el artículo 213 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, tenemos que irnos directamente a la ley. Es un trámite que tienen diferentes pasos. ¿Por qué? Porque va a depender la certeza jurídica que se le pueda dar a este valor. Este valor que es específico para las sociedades anónimas y sobre todo de capital variable, que lo vimos en la sesión pasada. Como hemos observado hasta este momento, los títulos y operaciones de crédito, pues, tienen algunas características que las hacen unas diferentes de otras. Dentro de las actividades que se van a realizar para poder terminar con esta sesión sería poder llenar una letra de cambio, llenar a su vez un pagaré, llenar un recibo de pago y hacer una breve investigación sobre las obligaciones societarias que señala nuestro temario. Y de esta manera, al nosotros llenar el pagaré, la letra de cambio y el recibo, lo escaneamos, lo subimos y lo mandamos como parte de la actividad que tenemos que realizar. Es importante poderlo hacer, porque es fácil tenerlo, pero algunas veces hasta los mismos abogados tienen complicaciones para poder llenar un simple pagaré. Y hay veces que existen personas que se dedican al préstamo de dinero que ridiculizan a los abogados cuando señalan, ¿acaso en la escuela nunca les enseñaron esto? ¿Acaso ustedes nunca tuvieron que llenar? Y bueno, tiembla la mano cuando no se sabe ni siquiera qué le pongo aquí, qué le pongo dinero, le pongo con letra, uno de cuántos, es el único, ¿qué hago? Bueno, vamos a empezar a practicar para evitar en su momento, pues, que tengamos algún error de este tipo. Espero que esta explicación acerca de los títulos de crédito, algunos tips, sobre todo el endoso en la parte posterior, el pago a plazos de los cheques, de los pagarés, las letras de cambio y los efectos jurídicos que efectivamente puede tener un recibo de pago, nos sirvan de apoyo para todas las actividades mercantiles que vamos a realizar y por lo menos saber qué es lo que debemos llevar a cabo, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir y la importancia jurídica que estos tienen en la actualidad y reconocidas debidamente por el derecho. A nombre del Colegio de Empresarios, te doy las gracias por tu atención a la presente y te espero en la próxima sesión para continuar con nuestro estudio. Hasta luego.